y armas Taser y Virna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones accedes a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Los buenos ejemplos. Volver, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Unas Cuantas Verdades, como siempre, como todos los días, desde las 8 hasta las 10 de la mañana. El tiempo es agradable, ya nos acercamos, parece, a la primavera. 14 grados 8 a esta hora de la mañana, pasaron 7 minutos de las 8 de la mañana. El cielo está despejado, un lindo día aparece hoy en la mañana de Buenos Aires. Bueno, el gobierno es un desconcierto absoluto. Cada día que pasa uno se da cuenta que no tenían plan, no tenían plan B, no hay una idea, un norte, no tiene un norte el gobierno para continuar. Ayer se conocieron nuevas peleas internas dentro del gobierno, y también entre la banda de tuiteros de Santiago Caputo, encabezados por el Gordo Dan, Agustín Romo, Traductor Te Ama, Gabriel Galavinich, un influencer libertario,
atacando pero ferozmente al gobierno, pidiéndole las renuncias de Sebastián Pareja, de Eduardo Lule Menem, que son nada más ni nada menos que las estrellas, los operadores estrellas de Karina Milei. Es decir, es una mojada de oreja a Karina Milei, a la hermana del presidente. También se supo, a través de algunos trascendidos, de que algunos sectores empresarios están reclamando el corrimiento de Karina Milei, ¿no? De la propia Karina Milei, a la que atribuyen una influencia negativa sobre Javier Milei, sobre el presidente de la Nación, y por supuesto mucho más poder para Guillermo Francos y para Patricia Bullrich, que son dentro de este gobierno, dentro de este firmamento de estrellas libertarias, los que mejor pueden interpretar la política y el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque saben, porque tienen una experiencia en política y podrían llegar a aportar algo en materia política. De hecho, ayer se reunió la mesa política nacional, que ahora tiene 7 miembros, ¿no? Del Triángulo de Hierro, que digamos que integraban Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. Después, en los últimos meses, desintegrado por las peleas entre Karina Milei y Santiago Caputo. Ya prácticamente no se hablaba del Triángulo de Hierro, hasta que vinieron las elecciones de la provincia de Buenos Aires y fue un tsunami que barrió sobre el gobierno, y ahora Javier Milei intenta reflotar el Triángulo de Hierro, pero ya con un heptágono de hierro, que es un triángulo o una figura geométrica, mejor dicho, de 7 lados. Y justamente Guillermo Francos y Patricia Bullrich se suman a ese triángulo de Milei, Karina y Santiago Caputo, pero al mismo tiempo Karina Milei, para no perder poder, suma a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a Manuel Adorni. Estamos viendo en pantalla en este momento la foto de la reunión de la mesa política de ayer, en donde encabeza a Javier Milei. Yo no sé, un paréntesis, no sé por qué Javier Milei tiene que poner una cara de siniestro cada vez que se saca esas fotos, en donde pone como una sonrisa maléfica, ¿no? Es decir, diciendo como, bueno, acá estoy yo, soy el que mando, soy el jefe, tengo todo bajo mi puño, y todo marcha de acuerdo al plan. Todo no marcha de acuerdo al plan. Es decir, tendría que tener una actitud más humilde el presidente y abrir un poco más el gabinete. Fíjense, este es la foto, el símbolo de la cerrazón. Ahora mi mesa política está compuesta por 7, pero son 7 que son de su propio núcleo. Salvo Patricia Bullrich, que digamos es una, entre comillas, recién llegada a la tropa libertaria, a partir de diciembre del 2023 se incorporó. Todos los demás son tropa propia. Guillermo Francos, amigo íntimo de Milei, del grupo Ornequian. Karina Milei, bueno, no hay que ni siquiera describirlo porque es la hermana del presidente. Martín Menem, que es la mano derecha de la hermana del presidente, y por lo que hemos visto también junto a Lule Menem, que son... Martín Menem es decir Lule Menem, es decir, no se puede desacoplar a Martín Menem de Lule Menem. Es Lule Menem, claramente. Lo que pasa es que no lo pueden mostrar a Lule Menem porque está más incendiado que nadie, ¿no? Entonces prefieren mostrar a Lule Menem. Pero decir Martín Menem, ponerlo ahí a Martín Menem, es ponerlo a Lule Menem porque son primos hermanos. Es decir, se criaron juntos, aunque son primos, ¿no? Se criaron bajo la familia de Eduardo Padre, que fue presidente del Senado, y de hecho Eduardo Padre, el hermano de Carlos Menem, fue quien nombró a Lule Menem en el Senado hace 35 años. Y desde entonces Lule Menem, que no lo conocíamos, nadie lo conocía, está en el Senado haciendo política, siempre dentro del bloque peronista. Cuando había kirchnerismo era kirchnerista, cuando había dualdismo era dualdista, cuando ahora hay libertarismo peronista es libertario, ¿no? Lule Menem, junto con Sebastián Pareja, que es el otro hombre que no está en esa mesa, porque tampoco lo pueden mostrar mucho, porque fue el factor de la derrota rotunda el domingo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Karina Milei solamente muestra a los que puede mostrar, que son Manuel Adorni y Martín Menem. Esa es la foto
de hoy, ¿no? Del gobierno. Pero mientras pasaba esta foto, se conocieron otras cosas que trascendieron. Trascendió, por ejemplo, que Santiago Caputo tuvo un entredicho feroz con Javier Milei, una pelea que terminó en que Caputo se refugió en el despacho de Guillermo Francos el lunes. ¿Por qué fue la pelea? Lo que dicen, lo que trasciende, es que Santiago Caputo le exigía o le proponía enfáticamente a Milei un cambio de gabinete urgente. Ahora hay que cambiar. Este es el momento de cambiar y dar un volantazo, porque el electorado nos mandó un mensaje. Por supuesto, Caputo a los primeros que quiere cambiar es a Sebastián Pareja, lo pidió, y a Lule Menem, que se vayan del gobierno. Además son sus enemigos, son los que lo dejaron afuera de todo, los que dejaron a la Fuerza del Cielo, que son los jóvenes tuiteros inexpertos que tiene Santiago Caputo, que solamente hablan, digamos, en términos escatológicos, sexuales, eróticos, vaya a saber, groseros, ¿no? Son esos groseritos que andan dando vueltas por Twitter, como el Gordo Dan, Agustín Romo, Traductor Te Ama, el Gordito no sé cuánto. A ver, esos impresentables tuiteros querían cargos en las listas y no se los dieron. Primero porque hay una interna con Santiago Caputo y segundo porque son esos, son impresentables. Es decir, no pueden ir a ser candidatos de nadie. No eligieron a otros candidatos mucho mejores, pero sí a los candidatos que eran de la confianza de Sebastián Pareja y de Lule Menem y de Karina Milei. Entonces lo primero que pedía Santiago Caputo era chau Lule, chau Pareja, y además hacer cambios en el gabinete, en los ministros. Ya empezar a disponer cambios con la excusa de que ya se viene la campaña nacional, por ejemplo, sacar a Luis Petri de Defensa, nombrarlo a Rodrigo de Loredo, otro diputado radical, que ha tenido críticas últimamente, pero que siempre acompañó al gobierno, y darle una, digamos, un caramelo al radicalismo, seguir con este gesto hacia un sector del radicalismo, y por otro lado sacarla a Patricia Bullrich y ponerlo a Guillermo Montenegro, por ejemplo, para reemplazarlo, o a Maximiliano Bondarenko, que no se sabe bien quién va a reemplazar a Patricia Bullrich, pero sobre el filo de la tarde, al caer la tarde, finalmente se dijo, o se conoció en el día de ayer, que no va a haber ningún cambio de gabinete. No va a haber ningún cambio de gabinete. Al modelo lo defendemos con uñas y dientes, no va a haber ni un paso atrás. Entonces Milei rechazó estas propuestas de Santiago Caputo. O sea, Santiago Caputo volvió al entorno, pero volvió golpeado. O sea, volvió, pero sus exigencias, sus propuestas fueron desechadas. Petri va a quedar hasta diciembre, Patricia Bullrich va a quedar hasta diciembre, y después cuando ellos sean electos diputado y senadora, respectivamente, ahí habrá un recambio de gabinete que seguramente va a tener otras figuras de recambio. También hay algunos dentro del entorno Milei que no quieren a Franco, pero Franco hoy es inamovible, tiene el apoyo de todos los sectores empresarios más importantes que están al lado de Milei, a los que apoya todavía Milei, o sea, los empresarios que todavía apoyan a Milei, que cada vez son menos, porque ya todo el mundo se dio cuenta de toda esta farsa, ¿no? De toda esta chapucería, de esta mala praxis, todo el mundo se dio cuenta. Ahora entre todos los empresarios, banqueros, están viendo qué hacen con el dólar, porque ahora se viene una gran presión cambiaria, ¿no? Es decir, ayer, bueno, el dólar se mantuvo estable, pero con todavía una alta presión. El gobierno está interviniendo de manera solapada, dicen que vende en dólares el Banco Nación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, algún otro banco oficial, que están vendiendo dólares, el Tesoro también, o sea que están interviniendo en el mercado de manera disimulada, porque el Banco Central todavía no quieren usar los dólares del Banco Central. Además hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que solamente se usa cuando toca el techo de la banda. Estamos cerca del techo, no estamos en el techo. Ayer cerró 1.425 el dólar oficial, y
toda la economía entra en un terreno de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué puede pasar en las elecciones de octubre? Es la gran pregunta que se hacen en el mundo empresario, ¿no? La convocatoria de los gobernadores que había lanzado Manuel Adorni a través de un tuit el día lunes como reacción, además de esta mesa de 7 fantásticos, que son 7 hombres del entorno de Javier Milei, que no aportan nada nuevo. En realidad son 7 hombres que ya, o 7 hombres y mujeres que ya estaban en el entorno de Milei, pero ahora le llaman mesa política. Además de eso, Manuel Adorni había anunciado, como vocero presidencial, una gran convocatoria a los gobernadores para tener un diálogo federal. Diálogo federal. Atención, voy a tomar un poquito de café porque, a ver, viene bien a la mañana un poco de café, ¿no? Manuel Adorni habló de una convocatoria a un diálogo federal y todos los gobernadores después fueron consultados y prácticamente todos los gobernadores dijeron, primero, no nos llamaron. Segundo, no nos interesa ir a hablar. Tercero, para hablar con el presidente o con Guillermo Francos, la condición sine qua non es que Milei no vete la ley de redistribución de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Esta ley de redistribución fue votada por el Congreso hace unas semanas, hablamos mucho de ella. Lo que prevé es redistribuir los aportes del Tesoro Nacional, que es una partida que hoy tiene el Gobierno Nacional, que no usa para mantener el superávit fiscal o el equilibrio fiscal. Lo que quieren los gobernadores es redistribuirla y lo pusieron a ley y la ley se votó. Y además redistribuir el impuesto a los combustibles líquidos, que también es un fondo que estaba destinado para generar obras públicas viales, que es lo que hoy en las provincias está faltando porque las rutas están cada día peor, no hay obra pública, y el Congreso, por pedido de los gobernadores, votó la redistribución de ese impuesto, de la recaudación de ese impuesto. Bueno, Milei ya anunció que lo va a vetar, aún después de la derrota de la provincia de Buenos Aires del domingo, 47 contra 33 puntos, y ahora después vamos a hablar de los números, porque ahora hay que analizar los números, ¿no? Pero aún después de la derrota, Milei mantiene la idea de vetar la ley de ATN, o sea, romper lanzas con los gobernadores, al mismo tiempo que lo llama a dialogar. ¿Para qué vas a dialogar si los estás desautorizando, vetando una ley? Es una incógnita, una esquizofrenia política, una doble personalidad, una bipolaridad que no se entiende. No se entiende por qué. Milei convoca a los gobernadores y al mismo tiempo le está diciendo te voy a sacar los fondos. Es medio una locura, ¿no? Si los convocás es para discutir y para tener una apertura y para decir, bueno, señores, ¿cómo arreglamos esto entre todos? Ya está, ya perdí. Ahora vamos a arreglarlo. Quizás puedo remontar mi imagen mostrando otra cara, pero Milei va a seguir igual. El presidente va a mantener la misma línea. Más allá de que dijo que reconocía errores, no reconoce un pomo, no va a reconocer errores. Entonces, parece ser que ya no va a haber convocatoria de gobernadores. Ayer me decía una persona muy, muy ligada a Guillermo Francos, me decía lo siguiente, quiero ser respetuoso con las palabras, decía, no hay convocatoria general de gobernadores, 24 horas después de haberlos convocado, por Twitter, pero no por carta ni por mensaje formal. Pero decían en la jefatura de gabinete, no hay convocatoria general a gobernadores, habrá seguramente conversaciones individuales o grupales con quienes tengan interés. O sea, la nada misma. No hay ninguna charla. A lo mejor hablan con Cornejo, que es amigo, con Frigerio, que es amigo, pero tengamos en cuenta que el 75 u 80% de los gobernadores, además, van a elecciones en octubre para diputados y senadores nacionales enfrentados a la Libertad Avanza. Es decir, casi todos los gobernadores a los que está convocando Milei van a enfrentarlo en octubre en las urnas a Milei. Con lo cual no quieren sentarse ahora a hablar de qué.
para a lo mejor salir de ese diálogo y salir sin nada, con las manos vacías y tener un costo electoral en sus provincias. Para eso no van a sumarse a esta suerte de convocatoria al diálogo. Con lo cual Milei está perdido, está sin rumbo, no sabe para dónde salir. Esta es la verdad. No sabe para dónde salir, son todos manotazos de ahogado, son todos, prueba y error. Las tasas siguen altas, no hay remedio para eso, no hay remedio para el dólar. Y además acá quiero agregar otra cosa. Si el 80% de los gobernadores no quiere participar de una reunión porque sabe que no se van a llevar nada, se van a llevar solamente la ratificación del veto de los ATN y no se van a llevar ningún beneficio para sus provincias, es altamente probable, diría que es prácticamente inevitable que en esas provincias, te hablo por ejemplo como La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, todas las provincias, Salta, que Gustavo Sanz dijo que no se quiere reunir, todas las provincias, e incluso las grandes, como Córdoba, en donde Milei tenía un electorado, y Santa Fe, donde Milei tenía un electorado, están gobernadas por gobernadores que están enfrentados a la Casa Rosada y que tienen sus propios frentes políticos, sus propias coaliciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la mayoría de las provincias se avisora una derrota electoral bastante importante para La Libertad Avanza. Porque en cada provincia los gobernadores van a trabajar por sus boletas, van a trabajar para poner sus diputados y lo van a hacer con mucho énfasis. Ya no va a haber fiscalización a ese loquito lindo que le podía sacar votos a Juntos por el Cambio como fue en el 2023. Porque por esto también ganó Milei, ganó por la fiscalización del PJ en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, porque Massa, que era el candidato presidencial, les dijo a todos, che, muchachos, vayan y fiscalícenlo a Milei, ayúdenlo a Milei para que le saque votos a Juntos por el Cambio. Esa fue la jugada. Con eso terminamos con Milei 30% en las PASO y 30% en la general, lo cual le valió ir a balotaje. Massa creía que a Milei le ganaba en el balotaje, que a Patricia no le ganaba. Entonces a Massa le convenía Milei en el balotaje, creyendo que le ganaba. Por eso Massa ayudó a Milei a través de los gobernadores y a través de los intendentes a que la boleta de Milei fuera cuidada. Con lo cual Milei tuvo una ayuda importante. Plata, también se dice que recibió plata para la campaña y recibió muchos candidatos en sus listas. Entonces, todo eso ahora no está. Es decir, la guita la tiene Milei ahora por otros medios, pero la fiscalización no está y tampoco está el acuerdo con los gobernadores. Y además hay un gran enfrentamiento con los gobernadores que se expresa en lo que hemos visto en la Cámara de Diputados y en el Senado últimamente, en donde vapulearon a Milei con todas las votaciones, con los vetos presidenciales, no consiguieron rechazar el veto a la ley de suba jubilatoria, pero no consiguieron rechazar el veto, pero igual sacó la oposición más de 160 votos. Atención, porque está bien, salvó la ropa Milei con el veto a las jubilaciones, pero salvó la ropa perdiendo por paliza. De hecho, no pudo sostener el veto a la discapacidad y ahora lo va a judicializar. Entonces, va a judicializar el veto a la discapacidad, va a vetar ATN, va a sostener el veto al Garrahan, va a dictar el veto a la emergencia del Garrahan, va a dictar el veto a la emergencia de universidades. Milei no escuchó la elección del domingo. Milei se va a disparar 4 tiros más en el pie. 3 vetos que tienen que ver con la gente, más una judicialización que tiene que ver con los discapacitados. Con lo cual, Milei no entiende nada de lo que está pasando. No entiende nada, no entendió nada. Con gobernadores en contra, lo más probable es que en esas provincias pierda. Lo que vimos en Buenos Aires es difícil de revertir. Ahora bien, ¿Tayana es mal candidato? Sí, es muy mal candidato. Ahora, ¿José Luis Espert es buen candidato?
se disparó, se huyó en una moto manejada por un barra brava de un acto con José Luis Espert. ¿Quieren ganar? Además, en la boleta de José Luis Espert, como quinto lugar, esta pareja al que los muchachitos de la Fuerza del Cielo quieren erradicar del gobierno, con lo cual tienen una interna feroz adentro. Es difícil que en la provincia puedan revertir el resultado. ¿Qué va a pasar en Capital Federal en octubre? Bueno, ahí está más discutido, aunque tengamos en cuenta una cosa: Milei en la ciudad ganó con el 30%, no con el 50%, ni con el 56% que sacó en el balotaje del 2023, sino con el 30%, con su núcleo duro y un 30% de un electorado que fue a votar en el orden del 53%, con lo cual un electorado disminuido. ¿Qué va a pasar con los votos descontentos de Milei en las elecciones de octubre? ¿Van a dejar de ir a votar como pasó el 18 de mayo? ¿Van a votar a otras opciones del centro, que podrían ser López Murphy, Ocaña, Reyes, podría ser, algún Lustó de la vida por ahí? ¿O se van a quedar en su casa o van a votar en blanco? ¿Qué va a pasar? Bueno, es probable que Milei, por la fragmentación del centro, salga primero en la capital, pero no con muchos votos. A ver, está golpeado, está muy golpeado. Con lo cual, este posible, entre comillas, triunfo en capital, más lo que podría ser un triunfo en San Luis, en Entre Ríos y en Mendoza, no sabemos por qué margen, porque Mendoza y San Luis, y Entre Ríos tienen peronismos importantes, y San Luis también. No sabemos por qué margen. Bueno, esas son las provincias donde podría llegar a ganar. Las otras está muy complicado. Con lo cual es todo un final abierto las elecciones de octubre de diputados nacionales y de senadores nacionales. Por eso Milei luce cada día más desconcertado, más desubicado y sin rumbo para continuar en los últimos 2 años de mandato. Y la economía navega por esas incertidumbres. Ayer el Fondo Monetario Internacional ratificó su apoyo, pero también eso pasó con Mauricio Macri, después perdió las elecciones. También pasó con Fernando de la Rúa, después perdió las elecciones. Es decir, la macroeconomía o el apoyo del fondo o tener superávit no te asegura, como vimos en Buenos Aires el domingo pasado, ganar una elección. La elección se gana en la microeconomía. Y hoy la microeconomía está fuera del radar de Javier Milei. Son las 8:31, hasta las 10 de la mañana seguimos con unas cuantas verdades. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
body hold still. Oh, five horizons revolved around us all. 8:33. Bueno, arrancamos con todo, unas cuantas verdades. Después me quiero referir a dos noticias, digamos, dos títulos que son verdaderamente alarmantes, ¿no? Uno, bueno, llegó el primer avión con argentinos deportados por el gobierno de Donald Trump. El gobierno de los Estados Unidos, que le iba a dar visa gratis a la Argentina, el primer gesto que tiene con la Argentina es fletar un charter, que hará una escala en Colombia y otra en Brasil. Bueno, ya llega con deportados de la Argentina, ¿no? Claro, son deportados ilegales, evidentemente, pero, a ver, todavía no hay ningún gesto, ¿no?, del gobierno norteamericano. El otro gran tema, y que vamos a conversar seguramente dentro de los temas con nuestro próximo entrevistado, es que el gobierno dispuso vender un regimiento, el regimiento de Patricios, el histórico regimiento de Patricios que está en la avenida Bullrich y Cerviño, y que uno puede visualizar cuando transita por la avenida Santa Fe y después toma Luis María Campos. Ese edificio, ese regimiento de Patricios, que es el regimiento emblemático del ejército, o uno de los emblemáticos, es como el regimiento de granaderos de la avenida Luis María Campos, o como el edificio Libertador de Paseo Colón. Lo quiere vender, lo subastó, lo convocó a subasta. Vamos a vender los edificios públicos más emblemáticos, donde además se podrían generar un montón de riquezas para el país, ¿no? Es insólito, verdaderamente insólito y penoso que esto ocurra. Vamos a hablar con el diputado Ricardo Herrera, diputado nacional por La Rioja del peronismo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, vos sos un hombre de La Rioja, muy cercano al gobernador Ricardo Quintela. Comenzamos el programa diciendo que Milei el lunes hizo una convocatoria a los gobernadores y ayer me decían en jefatura de gabinete, no va a haber convocatoria de los gobernadores, solamente a los que tengan interés. Y mientras tanto, bueno, nos enteramos que muchos gobernadores dicen, no, hablar con el presidente que nos va a vetar la ley de ATN es un contrasentido. Con lo cual, ¿qué posición tienen ustedes como diputados y como gobernadores, ¿no? Porque me imagino que habrás hablado de esto con Ricardo Quintela. Mire, nosotros vamos a mantener nuestra posición en el Congreso de la Nación, como lo venimos haciendo de un tiempo a esta parte, motivados por, obviamente, el destrato que viene teniendo el presidente de la Nación con el Congreso de la Nación y en especial ahora con las provincias, ¿no? Ha sido el Congreso de la Nación en un primer momento ha sido blanco de ataque, y de todos sus adjetivos descalificativos que ha hecho el presidente de la Nación. Nos ha tratado de lo que sea, cualquier cosa ha dicho del Congreso de la Nación y de sus diputados, y se ha metido también ya con las provincias argentinas. No es casual que 23 gobernadores le hayan presentado 2 proyectos de ley reclamándole lo que legítimamente les corresponde. Cambiar ahora, en estos momentos, donde lo acaban de castigar, más del 45% de las personas en el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires, le acaba de decir, mire, presidente, no es solamente la casta la que está enojada, estamos enojados todos nosotros, los verdaderos destinatarios de las políticas que usted nunca pudo llevar adelante, ¿no? Es decir, justamente es raro porque Milei asegura haber bajado 12 millones de pobres, haber bajado la pobreza en 12 millones de personas, y eso si fuera verdad, tendría que haber ganado por más del 56%, que fue lo que sacó en el 2023, pero sin embargo todos esos que supuestamente son beneficiarios lo votaron en contra, un contrasentido increíble, ¿no? Sí, a mí me asusta un poco la realidad paralela con en la que vive el presidente de la Nación y todo su gabinete, ¿no? La verdad, yo no he mire que uno por ahí ve o navega por las redes sociales y no veo un festejo
de ese título del presidente, ¿no? De las redes que han sacado gente de la pobreza, no veo gente festejando ese número, no veo gente diciendo de que los jubilados le están ganando a la inflación. No está pasando eso en la realidad, Mariano. No, lo dijo el propio otra cosa. Bondarenko, Maximiliano Bondarenko dijo, y bueno, perdimos porque, por ejemplo, mi mamá cobra una jubilación que no llega al día 15. O sea, ellos mismos lo dicen. Hoy hablaba con una dirigente de la provincia de La Rioja, donde me decía que era la primera vez que su teléfono no paraba de solicitar alimento. La gente no paraba de solicitarle alimento, ya ni siquiera la posibilidad de tener una vivienda digna, un trabajo digno, alimento. La gente no llega a fin de mes, la gente no puede alimentarse, hay una inseguridad alimentaria que es alarmante en la República Argentina, y no sé el presidente en qué país vive, o no sé de quién es presidente, pero la verdad, esto le está pasando ya a todo el país. Y seguramente gran parte del electorado nacional está esperando las elecciones del 26 de octubre para también darle el mismo mensaje que le dio el electorado de la provincia de Buenos Aires hace una semana atrás. Entonces, Ricardo, ¿vos ves sí. una derrota también por 47 contra 33, por ejemplo, a nivel nacional? Mire, la verdad que uno, por lo menos en la provincia de La Rioja, hay una sensación y está permeando ese fastidio, esa decepción. Nosotros hemos sido una provincia que ha perdido con el presidente de la Nación, con el partido del presidente de la Nación, por muchos puntos, ¿no? Ha sido una provincia que ha sacado Milei el 56% de los votos, 54% o 58% donde yo vivo, que es en Chilecito, ¿no? Pero estamos hablando de las elecciones nacionales del 2023. En las elecciones nacionales cuando él fue presidente. Cuando él fue presidente de la Nación. La verdad, esa sensación, hasta hace unos días atrás, uno parecía ser que se iba a mantener, o parecía ser que íbamos a tener una elección bastante pareja. De un tiempo a esta parte, créanme, Mariano, que esa sensación ha cambiado. La gente comienza a darse cuenta de que van por ellos, terminan yendo por sus derechos, por más lejos que se encuentren de los centros urbanos, también le va a llegar o también va a permear esas políticas, y se comienza a dar cuenta que no es, porque muchas veces estaba trasladado ese costo político al gobierno de la provincia de La Rioja, y un gobierno distinto del signo político del presidente. Pero se comienza a dar cuenta también de que por más esfuerzo que haga el gobierno de la provincia de La Rioja, que por más esfuerzo que hagan los intendentes, la plata no está llegando. La provincia de La Rioja está siendo enormemente castigada por el gobierno nacional. 98% de las transferencias están bloqueadas, están distraídas por parte del gobierno nacional, transferencias que le corresponden por derecho a la provincia de La Rioja y que no están llegando, Mariano. Entonces, eso sí. Obviamente para nosotros, que es una provincia altamente dependiente de los recursos de la nación, es un golpe de gracia. Claro, y sobre llovido mojado, porque Milei ya dijo que va a vetar la ley de ATN, ¿no? La ley de ATN y de Fondo de los Combustibles. ¿Qué opinan de ese veto, si se produce y se concreta? Igual que el de la Raham y el de las universidades, ¿no? Sería profundizar la crisis que vive cada uno de los gobiernos de las provincias, y obviamente darle la razón a los 23 gobernadores, no solo a Quintela, que lo dijo en diciembre del 2023, que esto iba a pasar, lo denunció, fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habló de un genocidio social, sino que ahora les va a dar la razón a los 23 gobernadores que están reclamando lo mismo, fondos para sus provincias, porque no pueden hacer frente a sus obligaciones principales, que son las 4 obligaciones esenciales que tiene un Estado: salud, justicia, educación y seguridad. Ricardo, sí. Quintela y los gobernadores, ¿están dispuestos? Hablemos de Quintela, ¿no? Porque es a lo mejor quien vos tenés más cerca. ¿Están dispuestos a sentarse a hablar antes de las elecciones con Milei? Mire, yo creo que todos los gobernadores van a estar dispuestos a hablar la agenda de los gobernadores, no la agenda de Milei. Ya la agenda de Milei está acabada.
la agenda de Milei, que Milei los convoque para sacarse una foto, para distraer el tiempo y para pensar y para estirar un poquito más la línea de la pelota, no, nada más. Yo he escuchado gobernadores que no son justamente Ricardo Quintela. Creo que Ricardo Quintela y Axel Kicillof hoy están siendo los más benévolos o están esperando un llamado del gobierno nacional. Hoy los que no quieren sentarse con el gobierno nacional son los gobernadores más cercanos. He escuchado a Cornejo decir que no es momento, lo he escuchado a Valdés decir para qué vamos a ir, si ya las veces que fuimos nos violó nuestra confianza o defraudó nuestra confianza. Para escuchar lo mismo, la verdad, lo he escuchado al gobernador Sáenz diciendo de que con las mismas personas van a tener los mismos resultados. Entonces, sentarse con las mismas personas para tener los mismos resultados, prefieren no sentarse, esperar que salgan las leyes, tratar de insistir con los 2/3, creo que van a tener el número para poder hacerlo los gobernadores, y bueno, y convertir en ley, y que la enorme discrecionalidad que tiene el presidente de la Nación hoy en el recurso de los fondos, por lo menos esté obligado por ley a transferirle los recursos que legítimamente le corresponden a las provincias. Yo creo que los gobernadores, si van a sentarse con su agenda, no con la agenda del presidente de la Nación. Claro, está clarísimo. En el pasado reciente, Ricardo Quintela nos lo dijo acá también en unas cuantas verdades, vaticinaba que si Milei no cambiaba de rumbo, iba a tener que dejar el gobierno o iba a haber algún juicio político o podía tener que no terminar el mandato. ¿Esto piensan que puede pasar después de octubre? Bueno, no, la verdad que por ahí esa expresión del gobernador de la provincia lo dice en el sentido de advertirle al presidente de la Nación cuáles pueden ser las consecuencias de su inacción o de su falta de política o de falta de conducción política que tiene que tener un gobierno con sus principales aliados, que son los gobernadores, ¿no? Estamos dejando un gobierno a la deriva, sin reacción, un gobierno a la deriva que decide profundizar, él dice, a los 2 minutos de las 9 de la noche, dice, nos hemos equivocado, vamos a corregir el rumbo o vamos a reconocer los errores, y a los 3 minutos dicen, no se cambia nada, no se toca nada, vamos a seguir con los mismos. Una contradicción total. El gobernador, obviamente, el gobernador advierte ciertas y determinadas cuestiones que pueden suceder, por la experiencia que tiene un gobernador que ha vivido el 2001, un gobernador que ha vivido en carne propia lo que ha sucedido con la no conducción de un país. Bueno, de acá que pase, claro, la verdad, es otro tema. Es otro tema, y nosotros no estamos en ese sentido. Ni el gobernador de la provincia de La Rioja, ni los gobernadores de la República Argentina están en ese ánimo destituyente. No, están diciendo al presidente de la Nación, mire, presidente, le pongamos un límite a determinadas políticas. Volvamos a hacer política y tratemos de atender la situación asfixiante que están teniendo las provincias. Si usted no quiere escuchar, bueno, la verdad, no venga después a echarnos la culpa a nosotros de la falta de conducción política de usted y de su gabinete, ¿no? Ricardo, Kicillof, al ganar en Buenos Aires, en la provincia, se proyecta, o todos lo hicieron esa lectura, como posible candidato presidencial. ¿Puede haber un gobernador que compita contra el Kicillof? Pongámosle Quintela, por la candidatura presidencial del peronismo para el 2027. Mire, el gobernador Quintela en esto ha expresado siempre, lo ha dicho seguramente en estos días, también lo estuvo diciendo en público, ¿no? Él apuesta a un peronismo unido, a un peronismo que se encolumne detrás de Axel Kicillof, si tiene si tiene las ganas de ponerse al frente, y si tiene la voluntad y la fuerza y la fortaleza. Todos los gobernadores o muchos de quienes integran el Partido Justicialista no van a poner reparo en eso, ¿no? Es decir, es una persona joven, con mucha fuerza, que tiene una proyección y un futuro, y que muchas veces tiene depositada la esperanza del pueblo peronista.
del pueblo peronista por sobre todas las cosas, ¿no? Y Ricardo en esto es una persona generosa, una persona que tiene obviamente una vocación de poder impresionante, pero también tiene y entiende la hora, entiende el momento y entiende la hora y entiende que si tiene que acompañar lo va a hacer, si tiene que salir a competir lo va a hacer tranquilamente. Una persona que conoce la forma de resolver estas situaciones que son difíciles para el país, pero obviamente le vuelvo a repetir lo primero que le dije, ¿no? Sueña con un peronismo unido y va a hacer todo lo posible desde su provincia, va a hacer todo lo posible después de octubre para caminar el país y buscar todas aquellas personas que se fueron. Si usted habla con él, lo primero que dice es tratar de traer a todos los que se fueron del peronismo desencantados por cualquier motivo, por el que sea, ¿no es cierto? Se han ido del peronismo, han ido a abrevar en otras fuerzas políticas, que vuelvan al peronismo para construir un proyecto de unidad nacional, que es lo que el peronismo sabe hacer, ¿no? Y el peronismo, me parece que en estos momentos es cuando más lo necesita el pueblo de la nación argentina. La última, hay una resolución del ABE, de la Administración de Bienes del Estado, que dice que el 6 de octubre se va a subastar el regimiento de patricios por 81,8 millones de dólares, precio base, y el 65% deberá destinarse a espacio público y edificaciones comerciales. Es el regimiento más histórico que tiene patricios en la capital y es un bien del Estado, un bien nacional. ¿El Congreso puede hacer algo para evitar esto? Yo lo digo ya ahora como ciudadano, me preocupa muchísimo que hagan un negocio con un regimiento, digamos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estamos bastante preocupados con lo que sucedió. No pudimos ponerle un freno y un límite cuando tenían las facultades delegadas el presidente de la Nación y dispuso, como por ejemplo, del edificio del INTA también. Claro, el INTA también. El edificio del INTA que se lo dio a sus amigos. Claro. A mí me preocupa muchísimo eso, ¿no? Ese conflicto de intereses permanente que hubo y que hay en la Administración de Bienes del Estado con uno de los principales financistas de la campaña del presidente de la Nación, que tiene un hombre allí una persona de la confianza de esta persona en la titularidad del ABE. Y eso le ha permitido, lo dijo el diputado, también el diputado Pichetto, que ese edificio ya prácticamente tiene nuevos dueños. Obviamente vamos a poner y vamos a presentar todos los proyectos que haya que presentar, dejando sentado la mirada que tenemos nosotros respecto de la venta de los bienes del Estado que se lo viene haciendo de manera permanente desde que se le dieron las facultades delegadas al presidente de la Nación, con ese supuesto discurso del achique del Estado, de las oficinas inútiles. Bueno, se han quedado con los bienes más preciados del Estado, con un valor histórico altamente apetecible, seguramente por algunas manos que quieren transformar eso en algún emprendimiento inmobiliario o en algún negocio particular. Y bueno, la verdad que en algún momento, Mariano, van a tener que rendir cuenta también de los oprobios que hicieron cuando se les entregaron con las supuestas facultades delegadas, porque se hicieron oprobios. Mire, hay cosas que son bastante, en estos momentos, en estos tiempos, cosas que parecían ya de modé o fuera de lugar, que hoy se vuelven a poner sobre la mesa y que nosotros, digo nosotros porque me incluyo, porque también somos diputados de la Nación, no he sido de los que han mirado para el costado, pero sí muchos de nosotros hemos mirado para el costado respecto de estos oprobios que se hicieron con respecto a la venta de bienes inmuebles, a la desregulación de algunos entes estatales, a dejar sin trabajo a mucha gente a lo largo y a lo ancho del país. La verdad que esto no tiene antecedentes, no tiene parámetros, ¿no? Ricardo, me imagino que en La Rioja debe haber un regimiento, ¿no? Creo que hay un regimiento de ejército, ¿no? Sí, está en pleno centro. En pleno centro sí. de la ciudad. Ahora y tiene un alto valor
patrimonial y histórico, ¿no? Ese lugar. Imaginémonos si vendieran ese centro, por ejemplo. Yo estaría, me colgaría de la reja para que no lo vendan, ¿no? Es decir, creo que el Congreso tiene que, porque está bien, está autorizado a vender bienes del Estado, pero una cosa es vender edificios, oficinas, que a lo mejor que causan algún gasto, pero otra cosa es vender algo tan tradicional como un regimiento en una provincia o en la plena ciudad, son bienes históricos de la nación y además de una institución que es fundadora de la nación, como es el Ejército Argentino. Bueno, esto tiene... Como vender el obelisco, vender la Casa Rosada, vender Olivos, no sé, es... Yo le encuentro en esto un porqué, ¿no? En este discurso de venir a destruir el Estado, de venir a destruir el sistema y de venir a destruir una nación, nuestra identidad nacional. Es un tema más, es una batalla cultural. Coincido. Que también estuvo dando el presidente de la nación, ¿no? Pisotear los bienes del Estado, pisotear los lugares que tienen un alto valor para nosotros, un alto valor para nosotros, identitario de nuestra cultura nacional, de lo que es nuestra cultura nacional, ¿no? Y en esta batalla el presidente ha decidido profundizarla. Bueno, esperemos que la gente reaccione como reaccionó el domingo. Esperemos que la gente reaccione porque no estamos dispuestos, Mariano, no estamos dispuestos, y seguramente somos millones a lo largo y a lo ancho del país, que no estamos dispuestos a dejar nuestra identidad cultural, nuestros principios, nuestros valores que nos identifican como nación en la puerta del Congreso de la Nación, en la puerta de las escuelas, en la puerta de cualquier centro comunitario de la República Argentina que el presidente ha decidido alocadamente transformar en un negocio inmobiliario. Y ¿Tiene eso, facultad la verdad el que no Congreso? puede pasar. ¿Tiene facultad el Congreso para decir, bueno, se aprueba el siguiente proyecto de ley, artículo 1, se prohíbe la venta del inmueble ubicado en Palermo, Cerviño no sé cuánto, Avenida Bullrich, artículo 2, punto, notifíquese al Poder Ejecutivo. ¿Tiene el poder para hacer eso el Congreso o ya se le otorgaron las facultades y ya está impedido? Bueno, se le han retirado algunas facultades, ¿no? Se le han retirado facultades, por lo tanto, haremos todo lo posible para poder declararlo, no sé, Patrimonio Histórico Nacional, declararlo para que el presidente, al menos también, imagínense de lo que estamos hablando, Mariano, que le tenemos que poner el límite a la venta de los bienes del Estado. Ya, si bien defendemos las provincias, defendemos el presupuesto, defendemos el ataque y el avasallamiento que hace el presidente con determinadas políticas públicas, hasta esto tenemos que ponerle un freno a que no vendan las cosas, a que no vendan los bienes. Eso es la verdad, para que un juez siga atento y un fiscal siga atento lo que viene haciendo el presidente con su gabinete, ¿no? Así es, Ricardo, gracias por atendernos, por este tiempo y siempre es muy enriquecedora la mirada del interior. Para mí, sobre todo, me interesa mucho saber qué piensa un representante del interior, sea del partido que sea, ¿eh? Así que muchas gracias, Ricardo. El agradecido soy yo, Mariano. Que tengan muy buenos días. Saludos a toda la audiencia. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias. El diputado Ricardo Herrera del Peronismo de La Rioja, dándonos el pantallazo, ¿no? Los gobernadores no están dispuestos a reunirse con el presidente si van a hablar de la agenda del presidente, si van a hablar de la agenda de los gobernadores. Pero me parece que de aquí al 26 de octubre no se va a resolver esta cuestión. Son las 8:57, nos vamos a una pequeña pausa, 14 grados 8, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
There's someone I used to see, but she don't give a damn for me. But let me get to the point. Let's roll another joint and turn the radio loud. I'm too alone to be proud, and you don't know how it feels. You don't know how it feels to be me. 8:59. Ayer Elisa Carrió hizo declaraciones, se alegró por el triunfo de Axel Kicillof. Escuchemos lo que decía la exdiputada y líder de la coalición cívica. ¿Qué pasó el domingo? Lo que tenía que pasar. Un gobierno expone la perversidad, que no es la crueldad, es algo más. La perversión es gozar la crueldad. El perverso goza de la crueldad que ejerce. En términos de Lacan daría vuelta. Un perverso es quien da vuelta el significado de las palabras hasta gozar en la crueldad. Vos sos autista, yo me burlo de tu... Yo te digo a vos que sos discapacitado, me importa 3 pitos que sos discapacitado. Yo le digo a un jubilado, mirá, arreglate porque en realidad vos no merecías la jubilación. Bueno, punto. Ahí está la perversidad. Y la verdad es que la pareja presidencial es una pareja perversa. Pareja presidencial, usted dice Milei y su hermana. Bueno, son inescindibles, es una pareja perversa. Que además goza de la crueldad, es decir, y además está llena de codicia. Pues bien, cuando tenés aventureros, recibís esto. Y cuando además la maquinaria es la perversidad, yo creo que también es cierto que yo estoy contenta con el resultado. ¿Está contenta con eso? No, pará. Sí. Esperá, me va a dar una... O sea, ¿está contenta que el peronismo haya ganado? No hablen más del kirchnerismo, se terminó el kirchnerismo, ganaron los intendentes. O sea, a ver, para ver si la estoy entendiendo, fue positivo lo del domingo, digamos. No es que fue positivo en términos de la renovación del propio peronismo. Es decir, yo ya no tengo como enemiga a Cristina Kirchner. Los intendentes forzaron al gobernador Kicillof, que es un chico educado. Yo estoy en las antípodas de su pensamiento en muchas cosas, pero es un chico educado, normal, que tiene su familia, que amigos, digo, hijos de diputados míos son compañeros de León, de su hijo. Entra dentro de... Yo tengo mis íntimas amigas que son peronistas y yo vengo de una familia radical. Entra dentro del margen de la convivencia histórica de la Argentina. Ahí está, la tenemos a Elisa Carrió, que dice que Kicillof no es kirchnerista, que es peronista, y se alegró del triunfo de Axel Kicillof, aunque está en las antípodas de su pensamiento. Son las 9:02, nos vamos al informativo de Ecomedios. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 14 grados 8 décimas. Caso Libra, Karina Milei será citada tras faltazos de funcionarios clave. Nos amplía desde el Congreso Alberto Lampugano. En la Cámara de Diputados, la comisión que investiga el tema de la criptomoneda pesos libras resolvió citar a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, para los días 23 y 30 del presente mes. Y aclararon que si la funcionaria no se hace presente ante la comisión, los diputados podrían trasladarse hasta Casa de Gobierno
y allí entrevistarse y también tomarle declaraciones a la funcionaria Karina Milei. Desde el Congreso de la Nación, para Ecomedios AM 1220, informó Alberto Lampúgano. Se conocerá hoy el dato de inflación del mes de agosto. Las proyecciones de consultoras indican que estaría entre el 1,6 y el 1,8%. El conjunto de participantes del REM estima que sería del 2%. Deportes, fútbol, ¿cuándo vuelve a jugar la selección argentina? Primero enfrentará a Venezuela el viernes 10 de octubre en Miami en un amistoso. Luego el lunes 13 también otro amistoso enfrentará a Puerto Rico en Chicago. En tanto en noviembre será el turno de una gira por Asia y África entre el 10 y 18 de noviembre con paradas en Luanda, en Angola y en Kerala, en la India, aunque los rivales todavía no fueron confirmados. 9 de la mañana, 4 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 70%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. There I was again tonight, forcing laughter. 9 y 6 minutos, la temperatura está casi en 15 grados, día agradable, mañana agradable, despejada en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente Javier Milei canceló su viaje a España tras la derrota electoral. Iba a ir a España, Javier Milei, en unos días para recibir un premio y participar de una actividad del partido ultraderechista Vox. Es un desprendimiento de extrema derecha del Partido Popular. El cambio de libreto llegó tras el traspié electoral en la provincia de Buenos Aires. Iba a ser galardonado, iba a ser premiado por Vox y iba a participar del evento Europa Viva 2025, festival anual organizado por Vox, programado para este fin de semana, del 13 al 14 de septiembre, en el Palacio Vistalegre Arena de la capital española. En realidad era un viaje no confirmado, pero prefiere quedarse, aclararon las fuentes en el gobierno, algo que tiene que ver directamente con la derrota electoral que sufrió Javier Milei el domingo, ¿no? Era verdaderamente desubicado, si se quiere, fuera de foco, viajar a España en este contexto, ¿no? En una derrota y sobre todo para que sea un viaje festivo y le estén dando premios, supongamos un premio al no sé qué. Pero bueno, esa era la idea y finalmente no va a ir. Muchas veces se preguntaron, o se preguntan muchos, ¿Milei es o se hace, no? Y le preguntaron algún día, antes de asumir como presidente, si era o se hacía el loco, ¿no? Y él contestó, la diferencia
entre un loco y un genio es el resultado, es el éxito. Escuchemos lo que decía Milei hace algún tiempo nomás. Un aprecio. Me dice, pero Milei está loco. Ayúdame a que yo lo explique. ¿Estás loco, Javier? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un genio y un loco? ¿Cuál? El éxito. Está bien. ¿Sabes qué? Ahí está, ¿eh? Javier Milei dijo que la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Por ahora, todas las políticas de Milei no están teniendo éxito. A ver, el único éxito, entre comillas, que puede mostrar es la desaceleración de la inflación, pero después de haber logrado un fogonazo de inflación que dejó a la mitad de los argentinos sin llegar a fin de mes. Y además con una brutal recesión. Por lo tanto, recién ahora algunos economistas, analistas económicos o periodistas dicen, no, bueno, el plan económico no está dando resultados. Claro, después de que le dieron una paliza electoral en la provincia de Buenos Aires, sin advertir que en la ciudad de Buenos Aires también había perdido enorme cantidad de votos Javier Milei. Porque esta lectura no la hizo la gran mayoría. Nosotros sí la hicimos. Milei en la ciudad de Buenos Aires sacó neto el 16% de los votos. Porque contabilizado sobre el 53% del 30% te da 16% de los votos. Del 100%, ¿no? Si se cuenta el 100% del electorado, solamente 16 votantes de 100 votaron a Javier Milei. ¿Eso es un éxito? Ahora es peor. En la provincia de Buenos Aires logró sobre el 63% del electorado de la provincia de Buenos Aires, logró el 33%. Con lo cual, si bien fueron más personas a votar, más ciudadanos, también el umbral está en el 30-33%, en capital y en provincia. Vamos a ver en otras provincias, también ha habido derrotas en las provincias, con lo cual, hasta ahora éxitos no tuvo, electorales. Éxitos económicos, la inflación, entre comillas, el superávit fiscal, entre comillas, que ni siquiera es cierto, porque si uno cuenta los vencimientos de las LECAPs y de los instrumentos financieros, no hay superávit fiscal, con lo cual esos éxitos tampoco están, y la economía real es un verdadero tembladeral y una parálisis total. Es la tristeza de los cementerios, con desempleo, con baja del consumo. Te lo dijeron los electores de la provincia de Buenos Aires. Si hubiera sacado a 12 millones de pobres de la pobreza en la provincia que más pobres tiene, como la provincia de Buenos Aires y conurbano, en donde en la peor zona de la pobreza perdió por 30 puntos, Javier Milei, 48 a 28, 20 puntos en la tercera sección electoral, y perdió bastante, digamos, holgado, unos 10 puntos en la primera sección electoral, donde se suponía que iba a empatar. A ver, éxitos no tuvo. No bajó la pobreza. Era una mentira. No bajó la inflación del todo. Todavía seguimos teniendo inflación. 2% mensual es inflación. Y además se siente en los bolsillos. No mejoró la actividad. Dice que mejora el 6-7% en el primer semestre. No mejoró la actividad. Obviamente, la construcción, el mundo textil, el rubro industrial está en problemas. ¿Cuál es el éxito? Con lo cual, si uno tuviera que medirse por las propias palabras de Milei, si es un genio o es un loco, genio no es. ¿Qué es lo que queda? Bueno, Trebuch, porque ayer estaba Trebuch, digamos, en ese video estaba Esteban Trebuch preguntando a Milei, que siempre fue un obsecuente de Milei, porque es amigo de Milei y siempre fue parte del dispositivo mediático de Milei, Esteban Trebuch. Ayer Esteban Trebuch atacó al Gordo Dan por criticar el armado de Karina Milei, de Sebastián Pareja, y por criticar a Luis Juez en un tema personal como fue la hija con discapacidad de Luis Juez, y por todos los tuits del Gordo Dan. Escuchemos lo que decía Esteban Trebuch, un hombre del mileísmo. Esto está denotando las internas, las peleas feroces que hay en este momento en La Libertad Avanza y adentro de los libertarios. Acá dicen que el Gordo Dan está del minuto cero. No, viejo, yo te digo la verdad, lo conozco a Milei de hace muchos años, nunca lo vi, nunca, en la campaña, nunca, jamás, no tuvo ningún acto, nunca habló nada, después se transformó en no sé qué, carajo no estaba en la campaña electoral, no.
Bueno, ahí lo tenemos a Esteban Trebuch diciendo, nunca lo vi antes al Gordo Dan, Carajo no estaba. Carajo es el canal de streaming, ¿no? Que, bueno, como son bastante ordinarios, vulgares, estos libertarios, miren que le ponen a un canal Carajo, ¿no? Que es una palabra fuerte en el lenguaje español y en el lenguaje, sobre todo, en el habla argentina, ¿no? Es decir carajo no es de buena educación. Bueno, le pusieron Carajo al canal de Por Viva la Libertad Carajo, ¿no? De Javier Milei. Pero bueno, eso no es nada al lado de las cosas que dicen, los disparates que dicen en ese canal de streaming, y en donde atacaron a Luis Juez y desde donde ahora el Gordo Dan le está pidiendo la renuncia a Lule Menem y a Sebastián Pareja, y ahora reacciona Trebuch diciendo, el Gordo Dan no está desde la primera hora, el Gordo Dan vino después. Le salieron a contestar muchos tuiteros diciéndole que Esteban Trebuch no estaba cuando estaba el Gordo Dan. Bueno, se entraron a pelear como si fueran, como si fuera un cabaret, igual, ¿no? Hay como una pelea de personas totalmente disparatadas, desquiciadas, que se pelean entre sí. Fijémonos en una imagen que tenemos también de un tuit del Gordo Dan. El Gordo Dan pide las renuncias de Lule Menem y de Pareja. Si lo tenemos en pantalla, vamos a leer lo que dice el Gordo Dan. Miren, acá está. Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, ya ahí arrancamos con la grosería, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la sagrada causa de la libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron. Bueno, el Gordo Dan está mojándole la oreja nada más ni nada menos que a Karina Milei. Dice que no se escondan en el escudo humano de Karina Milei, hablando de Pareja y de Lule Menem. A menos que esto sea una genialidad orquestada por por el núcleo duro de Milei, Santiago Caputo, Karina Milei, que le digan al Gordo Dan, vos salí a pedir las renuncias, así los debilitamos y entonces después los sacamos. A menos que pase eso, estaría ocurriendo una sangría dentro del mundo libertario y una verdadera batalla y una pelea interna en donde se están destrozando unos a otros. Hay otra advertencia del Gordo Dan en su desquiciado lenguaje que busca disciplinar hacia adentro y dar mensajes hacia afuera de La Libertad Avanza. Escuchemos o miremos lo que dijo acto seguido el Gordo Dan después de pedir las renuncias de Lule y de Pareja, de Lule Menem y de Pareja. El Gordo Dan dijo, y les aviso a todo el mundo que nadie me dice qué carajo, otra vez, qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso. Me chupa bien la P, no vamos a decir la palabra completa, de la opinión de todo el mundo. Me chupa bien la P de todo el mundo. Ahí lo tenemos escrito en nuestro streaming, en nuestra pantalla, no lo vamos a borrar tampoco, pero no lo vamos a decir porque es verdaderamente grosero. Eso es vulgar. Sale a contestarle Carlos Maslatón, ahí tenemos en pantalla también la contestación de Carlos Maslatón, dice, muy tarde Parisini, esta interna era para darla en junio del 2022, cuando Karina Milei y Carlos Kikuchi se apropiaron del movimiento y ralearon a la militancia. No supiste, no pudiste, no quisiste ver la realidad. Y a vos te cagaron, le dice Maslatón, la candidatura este año por ser un inepto mental. Bueno, guerras y guerrillas que están ocurriendo dentro del mundo libertario. Después vamos a continuar con esta pelea de redes sociales en donde hay que saber que el Gordo Dan o Agustín Romo o Traductor Te Ama, que le están pegando a Pareja y Lule Menem, no hablan solamente por ellos, también hablan por Santiago Caputo, que es el nuevo, la nueva reincorporación, porque ya estaba Santiago Caputo, después lo echan del entorno íntimo y ahora lo vuelven a reclutar. Santiago Caputo es quien bendice y valida todas estas embestidas contra Lule Menem, Karina Milei
y Sebastián Pareja, ¿eh? Así se están dando en la campaña, así hacen campaña para octubre los muchachos de Milei. Bueno, vamos a hablar de economía. Ustedes saben que nosotros siempre decimos que en la Argentina hemos tenido una desgracia, porque hemos tenido dos modelos antagónicos que se han ido sucediendo a lo largo de los años y ninguno de los dos es verdadero y ninguno de los dos es correcto. Por un lado, el populismo estatista, inflacionario, que si bien ha beneficiado, entre comillas, a un sector productivo, después terminó de vaciarlo por la inflación y termina, digamos, generando pobreza. El populismo, digamos, si se quiere, el que practicó el peronismo históricamente, populismo, estatismo, intervencionismo. Y del otro lado, cuando pierde el peronismo, siempre instalamos otro modelo que volvemos y volvemos sobre él, como con Macri o como con Milei, que es el modelo anarcocapitalista. Macri no fue tan fuerte en el ajuste, lo prefirió postergar, pero sí fue fuerte en otras cosas, como suba de tarifas, y no abordó el ajuste que debería abordar, racional, con una política productiva, porque no tuvo política productiva, la inflación seguía siendo insoportable para los productores, había, digamos, inestabilidad en cuanto a la política y por lo tanto tampoco hubo una industrialización. Y ahora peor con Milei, que aplicó un ajuste brutal, anarcocapitalista, que lo único que repara es en el riesgo país, que ahora volvió a subir. Fíjate que de tanto tensar la cuerda, finalmente tenés los resultados opuestos a los esperados. Intentó pisar el dólar, ahora el dólar está en 1.425 y no sabemos si va a seguir subiendo, con intervención del Estado. Finalmente tiene que intervenir el gobierno por esta política anarcocapitalista que es totalmente carnívora, digamos una carnicería de ajuste sobre los jubilados, sobre la clase media, sobre los clase media, quise decir, los trabajadores, la educación, sobre los discapacitados, sobre los sectores vulnerables, pensando que con eso bajan la inflación y que con la baja de la inflación la gente va a consumir. Pero cuando ya llega la hora de que tiene que consumir, se quedó sin plata. Es decir, no hay consumo ni público, porque no hay obra pública, no hay compras, no hay nada, tampoco consumo privado. Con lo cual, la economía se hunde en una recesión y ahí tenemos los resultados que pasaron el domingo y no sacaste gente de la pobreza, como decías, no resolviste la inflación y hoy la economía está totalmente paralizada y desindustrializada. En el tercer, digamos, la tercera salida es la salida de una economía social e industrialista de mercado. Industrializar el país, generar los incentivos para que las pymes, para que la industria, para que la economía real funcione. Privilegios a los sectores económicos que hoy están privilegiados, como por ejemplo Tierra del Fuego y un montón de sectores que tienen exenciones tributarias, 50 sectores, que podrían aportar unos 14.000 millones de dólares al presupuesto y con eso empezar a darle poder de consumo a los vulnerables y poder de rentabilidad y competitividad a las pymes, a las industrias y demás. Con eso generar trabajo, generar una rueda proactiva, un círculo virtuoso y ahí poder hacer pie en la economía y empezar a crecer y empezar a capacitar a 20 millones de argentinos que tienen que capacitarse para tener un proyecto de vida e ir a trabajar al sector privado. Nada de Estado, ¿no? O sea, el Estado sí, lo justo. El Estado tiene que promover esas políticas. Pero tiene que haber una política industrializadora, una política pro-pyme. Ayer lo hablábamos con el Movimiento Nacional Pyme, con Alejandro Bestani. Vamos a hablar con un economista que sabe muchísimo. Y ayer leí una nota en Clarín sobre la historia de la industria y dice que la industria en la Argentina fue la que generó, cuando funcionó verdaderamente, la verdadera, digamos, movilidad social ascendente, ¿no? La movilidad social que necesita la Argentina para generar consumo y generar una rueda productiva positiva. Es Bernardo Kosakov, economista, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y de la UBA. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, buenos días, gracias por el llamado. No, gracias a vos y perdón por la introducción, pero quería introducir el motivo por el cual queremos consultarte y bueno, nos interesó mucho el artículo que hiciste. Vos decís que la industria es la gran promotora del ascenso social. Bueno, esa es toda la historia
Argentina reciente lo demuestra con evidencias notablemente claras, Ujú. pero es un proceso articulado, no es solamente la industria. En el momento que fue un proceso de movilidad social ascendente, teníamos un sistema educativo que funcionaba muy adecuadamente y formaba a la gente y le daba la oportunidad de incorporarse al trabajo industrial. Y alrededor del trabajo industrial continuaba ese proceso maravilloso que es la formación continua de la gente. El chico entraba como aprendiz a la fábrica, 10 años después era oficial, porque justamente en forma simultánea de la producción de bienes y servicios se va calificando aún más al recurso humano y esto tiene un impacto muy fuerte en la mejora de la productividad y en la mejora del salario y en la creación de riqueza. Claro, exacto. ¿Vos ves hoy que estamos desandando ese camino o estamos yendo por el camino totalmente inverso? No, llevamos 40 años que eso se rompió y en realidad no es algo que se puede adjudicar únicamente al contexto actual, simplemente en términos de la creación de empleo, que todo el mundo ya lo tiene bastante claro. Desde el 2011 no se crea un solo empleo formal en la Argentina, cuando la población creció el 15%. El mecanismo que hay en este momento, que no tenemos una tasa de desocupación notablemente alta, es que en la medida que no se generan las condiciones para generar trabajo formal y que no están los incentivos adecuados y que no están los cambios de las regulaciones y que hay un deterioro educativo notablemente fuerte, bueno, la gente busca su trabajo en el sector informal, ¿no? Y esto hay un crecimiento notable en todo lo que es la informalidad como mecanismo de defensa frente a la falta del trabajo dentro del sector formal de la economía argentina. Ujú. Por un lado, entonces, tiene que haber incentivos económicos o macroeconómicos o impositivos y de otras índoles, pero también está la educación, la formación laboral, ¿no? Creo que son dos No, cosas que van de la mano, ¿no? No, definitivamente. Y lo que también hay que entender también de que lo que se generó es un estancamiento, pero al mismo tiempo una creciente heterogeneidad, Ujú. porque la Argentina tiene un sector moderno y notablemente competitivo, que es el responsable básicamente de nuestras exportaciones para poder identificarlo rápidamente. E inclusive ahora aparece y se identifica un potencial enorme en el mediano plazo que ya está dando resultados en el campo de la energía, la minería, la bioeconomía, los servicios basados en el conocimiento, etcétera, pero que tienen perspectivas notablemente positivas. Pero eso, primero, hay que valorarlo porque es muy importante. Y es bueno que ahora la sociedad lo valore, pero eso solo no alcanza, porque ahí se genera el 20% del empleo y al mismo tiempo es necesario fortalecer nuestra inserción internacional y nuestro perfil exportador, aumentando la cantidad de exportaciones y al mismo tiempo mejorando la calidad de nuestras exportaciones hacia bienes más diferenciados que tengan un impacto más fuerte en términos del mercado de trabajo. Claro, Lo que no, es muy importante lo que subrayás porque esos sectores que todos celebramos que estén bien, la energía, la minería, la economía del conocimiento, las energías renovables, implican poca creación de mano de obra o de empleo. El gran empleador en la Argentina es la construcción, la industria, los servicios. Y ahí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hay que hacer cuál es el primer paso que habría que dar para impulsar a ese sector que ocupa el 80%, que son las pymes básicamente, y algunas empresas grandes industriales, ¿no? Como las que vemos que Sí, incluso están... yo creo que hay que romper el falso dilema entre pymes y grandes empresas. Es decir, lo que hay que generar son encadenamientos productivos donde en muchas actividades las grandes empresas son esenciales para generar economías de escala, pero lo importante es justamente que se encadenen con todo un entramado pymes que es el que genera todas las economías de diferenciación.
Esto es, para producir acero hace falta gran escala. Ahora esto, lo más importante es que no exportemos el acero simplemente sin agregar valor, sino que rescatemos, por ejemplo, todos los activos espectaculares que tenemos en el mundo metal mecánico y que ese acero esté articulado con redes de proveedores y redes de clientes en donde hay una articulación entre la gran empresa y la mediana empresa. Bueno, yo lo que haría, Yo por pe- ejemplo, fíjate, a ver, te tiro una idea, a ver si es correcto o no. Lo que haría es recuperar todos los astilleros navales que tiene la Argentina y las fábricas de aviones, por ejemplo, en Fadea, en Córdoba, y poner a producir, digamos, barcos, aviones que podrían ser, digamos, exportados, podrían ser comercializados y servirían para generar una mano de obra calificada muy, muy fuerte, ¿no? Sí, vos pones dos ejemplos, en realidad en todo el Hay muchos entramado más. productivo y en cada uno de los sectores, inclusive en áreas de, no sé, del sector químico, del sector textil, de los muebles y en todas las actividades, justamente la Argentina tiene activos y hay que darle una potencia y darle capacidad. Hay que reconocer que hay un punto importante y que estamos mejor que en el pasado y que puede ser un punto de partida, pero que claramente no es suficiente y no va a ser consistente que haber logrado los equilibrios fiscales y reducir la tasa de inflación de la economía genera un punto de partida para que eso sea factible. No es solo Pero si eso. está si no está justamente una estrategia de desarrollo que genere justamente todas las ventajas competitivas, califique los recursos humanos, fomente la innovación, se desarrolle el proceso de inversiones, es muy difícil que esa propia macroeconomía sea sustentable en el mediano plazo. Y Ujú. este es el gran desafío que tenemos. Y al mismo tiempo, los temas de competitividad no son solo endógenos al interior de la empresa, que es obviamente responsable, sino también de todas las condiciones sistémicas, en el cual uno necesita buena logística, necesita buena infraestructura, un buen sistema financiero, un sistema tributario que tenga los incentivos bien adecuados y además de todo lo que compone un ecosistema productivo, que son las instituciones, que no son solo las del sector público, sino también de las cámaras empresariales, del Sistema Nacional de Innovación, de las universidades. En Ujú. fin, la agenda de desarrollo es una agenda compleja y Claro. obviamente tiene que haber un ejercicio colectivo de la sociedad para asumirlo. La macroeconomía es fundamental, sin lo cual hay un ruido que es imposible pensar cualquier cosa, pero la Argentina tiene claramente que asumir esta otra agenda que ha sido postergada en los últimos 40 años, ¿no? La agenda es muy compleja, pero cuando vos consultás a las pymes y a los industriales, te hablan del tema tributario, ¿no? De los incentivos tributarios que hoy están asfixiados. ¿Vos creés, Bernardo, estamos hablando con Bernardo Kosakov, economista, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y de la UBA, que es posible hacer una reforma tributaria para que empiecen a pagar impuestos a aquellos sectores que están exentos de manera injusta para aliviar o para disminuir esas exenciones, a lo mejor no sacarlas del todo si no se puede, para no quitarle rentabilidad, pero estudiar ese sistema de 50 exenciones impositivas para poder compensar digamos, una baja de impuestos en otros sectores que hoy sí necesitan promoción, que sí necesitan competitividad? No, definitivamente todos los países que han logrado generar un crecimiento han tenido un conjunto de apoyos y de políticas que lo han favorecido. Pero lo que es muy claro que esas políticas tienen que ser evaluadas porque el resultado de esas políticas es su mejora de la competitividad y la mejora de las condiciones sociales de la población. Y lamentablemente en muchos casos ha habido una total ausencia de la evaluación social de esas políticas. Ujú. En condiciones como el actual sistema tributario que tenemos, uno lo que ve, los hechos cotidianos, lo mismo que el mercado de trabajo, vimos que
como no se crea empleo formal, vamos a la informalidad. Lo que vemos en el sistema impositivo y que hoy es muy claro, que en cualquier operación que uno va a hacer hay un costo impositivo y de pago de al mismo tiempo también de la intermediación de los sistemas digitales de compra y demás, que llega en la mayor parte de los casos casi al 40% del precio del producto. Y lo que sucede es que, bueno, uno entra en cualquier comercio, en cualquier servicio y hay una fuerte tentación de pagar en contado y entrar en la informalidad. Y esto está en este momento en forma notablemente creciente, Claro, la ¿no? informalidad hay que erradicarla de alguna manera, ¿no? De alguna manera, pero claro, son tan altos impuestos que es difícil no, para muchos pymes es difícil trabajar todo en blanco. Muchos pagan salarios mitad negro, mitad blanco, ¿no? Y eso justamente porque los impuestos son altos. ¿Cómo hacer para bajar los impuestos y que Sí, puedan no, entrar en la y formalidad? también, no, y eso es cierto, y al mismo tiempo, a ver, hay un punto que fue notablemente complicado. En los últimos años del gobierno anterior hubo condiciones en donde muchas empresas generaron beneficios importantes, pero no necesariamente produciendo, sino a través del conjunto de perturbaciones que había en el sistema de administración del comercio exterior y las asignaciones de créditos a tasa de interés negativa y ese tipo de cosas, pero eso no incentivó las transformaciones estructurales que requería la Argentina. Y sucedió algo también que ha sido vergonzoso, ¿no? Que alrededor del 30% de los trabajadores formales estaban ganando, a pesar de ser formales, por debajo de la línea de pobreza. Entonces también este tipo de cuestiones distributivas deben ser modificadas radicalmente, ¿no? Claro, bien, bien. Ahora, si supongamos que se dan todas estas condiciones y se reindustrializa el país, hoy los empresarios dicen, bueno, tenemos todas las condiciones para invertir, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer expandir nuestros proyectos, vamos a incorporar 50% más de mano de obra, se van a crear nuevas empresas. Ahora salen a buscar, hacer búsquedas laborales y se encuentran con personas en la Argentina, lamentablemente, ¿no? Que no están en condiciones de asumir un trabajo porque no tienen competencias actitudinales, competencias blandas o directamente tampoco tienen competencias técnicas. ¿No crees que es fundamental convertir a la Argentina en una escuela de oficios y darle un fuerte impulso a la formación laboral y actitudinal de la gente? No, definitivamente. Y eso no solamente a nivel de los trabajos en el sector manufacturero, en el sector que uno encuentra esta falencia muy fuerte, es en todos los servicios que uno tiene que recurrir cuando uno necesita un electricista, un plomero, un gasista, un pintor, o cualquiera de esas tareas. Ocurre de que es muy difícil encontrar la gente y se encuentra que una parte importante de la gente que sale a hacer esas labores le falta formación y le falta herramientas, ¿no? Y entonces la formación de oficios para cientos de miles de personas que se requieren justamente en todos estos servicios de apoyo para las familias y para las empresas, creo que se debería encarar una fuerte formación de oficios, una facilitación para que puedan comprarse las herramientas modernas y poder trabajar, utilizar todos los sistemas actuales que hay de formación a través del sistema digital y de la inteligencia artificial y de los teléfonos digitales en donde la gente pueda acceder a tutoriales para desarrollar sus oficios y demás, y una participación de todas las universidades. Creo que hay una tarea central de formación de oficios muy fuerte y obviamente creo que eso sería una muy buena forma
de gastar los escasos recursos fiscales que se disponen como para apoyar la recuperación del trabajo en la Argentina, ¿no? Ujú. Bernardo, muchas gracias por atendernos, muy claro y, No, al y contrario. muy instructivo. Gracias. No, que tengan un buen día. Adiós. Hasta Gracias a luego. ustedes. Bernardo Kosakov es economista, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires. Son las 9:38. La temperatura ya está en 17 grados. Ya es bastante calorcito dentro de todo. Estamos acercándonos a la primavera y el cielo está mayormente despejado. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre. Tigre. Municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones, acceso a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
9:43. Bueno, ya está llegando Javier Milei a la Casa Rosada para mantener otra reunión de gabinete, con lo cual puede haber anuncios después de esa reunión de gabinete. De todas maneras, los anuncios, yo hoy no esperaría tantas cosas, digamos, novedosas, porque se ve que están yendo por el mismo lugar, ¿no? Sigue el malestar de los tuiteros de La Libertad Avanza, los tuiteros libertarios. En este caso hay un tuitero que es bastante conocido, Arti Abrazo se llama, o sea, la cuenta tiene ese nombre. Ustedes saben que se esconden en cuentas que son fantasmas, pero que tienen muchos seguidores y entonces se retroalimentan unos a otros, se van retuiteando en una estrategia comunicacional por las redes sociales. Fijémonos lo que decía, tenemos ahí el tuit de este chico, este joven Arti Abrazo, que dice, en relación a la presencia de Sebastián Pareja en La Libertad Avanza y a la importancia de Sebastián Pareja con influencia sobre Karina Milei, dice: me siento pelotudeado por un tipo que mientras yo estaba peleándome con mis profesores para que dejen de adoctrinar, él estaba en su casa cantando la marcha peronista enterera. Bueno, esto es lo que dice este muchacho, ¿no? Que se suma a las críticas a Sebastián Pareja, pero hay más. Hay otro tuitero que mostró la lista de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires para el 26 de octubre. Miremos la lista violeta. ¿Quiénes integran la lista, no? Porque ahí vamos a tener que votar, por ejemplo, yo no, pero los que viven en Buenos Aires y los que quieren votar a La Libertad Avanza y que están enojados con Pareja y con Karina Milei, que son los artífices de la derrota de la provincia de Buenos Aires, no van a tener más remedio que votar a Sebastián Pareja en el 5º lugar de la lista de José Luis Espert. Miremos cómo es la lista, ¿no? Y esto lo ponían de relieve también entre los tuiteros libertarios. Vamos a tener que votar esto. Vamos a tener que votar a Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gemeniu Gladys, Sebastián Pareja, después Joana Longo, otros candidatos. En el 9º lugar, Alejandro Finocchiaro, este es conocido, este es del PRO, ex ministro de Educación. Y en el lugar número 11 va a estar el inefable Sergio Tronco Figliuolo, ¿no? El Tronco, el que le ha hecho infinidad de reportajes a Javier Milei, a Karina Milei, y ha dicho bastantes barbaridades también. Pero bueno, los muchachos libertarios de la Fuerza del Cielo están lamentándose que tienen que votar a Pareja en la lista bonaerense del 26 de octubre. Después reapareció Ramiro Marra. Todo el mundo creía que Ramiro Marra ya estaba afuera de todo. Bueno, está afuera de todo, pero reapareció con un tuit que tuvo bastantes likes y bastantes retweets. Fijémonos lo que decía Ramiro Marra. Lo tenemos a Ramiro Marra. Decía, tratando de hacer un paralelismo con la mafia, decía: doy mi palabra de honor, en boca, digamos, del personaje principal de la película El Padrino, que está colocado, subido en una foto, la histórica y célebre novela de Mario Puzo. Dice Ramiro Marra, como haciendo suyas las palabras del Padrino, dice: doy mi palabra de honor de que no intentaré vengarme y olvidaré las ofensas pasadas. Saldré de aquí lleno de buena voluntad. Permítanme decirles que deberemos velar siempre por nuestros intereses. Todos nosotros somos hombres sin un pelo de tontos que nos hemos negado a ser muñecos en manos de los poderosos. El bien común es lo primero. Esta es mi palabra de honor y todos los aquí reunidos saben que mi palabra ha sido siempre sagrada. En boca de El Padrino. ¿No podían buscar una frase de alguna persona un poco más? Es una novela de mafias esto, ¿no? Estamos hablando de que se inspiran en la mafia para hacer política, para hacer su discurso.
verdaderamente lamentable. A lo mejor podrían buscar a otros filósofos políticos, que hay tantos, ¿no? Para decir, bueno, señores, hemos llegado a un punto de no retorno, ahora empecemos de nuevo, ¿no? Finalmente, también vamos a presentar a Gastón Alberdi, que cada vez está más picante. Gastón Alberdi fue candidato de Unión Liberal en la provincia de Buenos Aires, sacó 1,4%, no salió electo, pero bueno, fue un buen comienzo para una fuerza que se armó en un mes, ¿no? 1,4% en la provincia de Buenos Aires. Gastón Alberdi habló con Viviana Canosa, denunció supuestas tendencias de Javier Milei, pero escuchémoslo a él. Yo no me animo a tanto. A ver. Sí me llamaba capaz que a las 3 de la mañana, me hablaba de economía. ¿Y sabés lo que me pasaba? Videos pornos, ¿sí? De pedofilia, de zoofilia. Pero eso es denunciable. Y gays. Sí, que me denuncien. ¿Sí? No, además hay otra cosa, querido Milei. Hay un boxeador de peso pesado al cual también le pasabas estos videos. ¿Sí? Y hay un programa con Tomás Méndez que él afirma lo que yo todavía afirmo. El Patón Basile. A ver si tenés los huevos de negarlo. Pero para Gastón, una cosa son videos gays que no pasa nada, digo, de pornografía, y otra cosa es un video de pedofilia que es un delito. Eso es que en teoría distinto. Si uno recibe uno de esos videos tiene que denunciar. Claro, ¿no? por eso te digo, es denunciable, a eso me refiero. Era mi amigo, le dije no me lo mandes más porque mi nene, ¿sí? Claro, el celular para jugar. Aparte estás hasta las pelotas. Le cortamos el rostro. Salgamos de ese tema porque me da un poco de vértigo. Un poco de vértigo. Escúchame, hay 10.800... tengo miedo a la justicia, que me citen los jueces. Hay 10.800... A mí también, como a Viviana Canosa, me da un poco de vértigo. Estas cosas, bueno, si existen y son delitos, deben ser denunciados ante la justicia, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí, ya la realidad se encargará de poner las cosas en su lugar. Habló Kicillof, le pide dialogar a Javier Milei, habló en uno de los programas después de la victoria que tuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Escuchemos. En términos de que hacemos lo que tenemos que hacer, pero también tenemos una responsabilidad institucional, que Milei será un irresponsable como es, que piensa que puede gobernar sin hablar con el gobernador de la principal provincia en términos de población, en términos productivos. Yo creo que no, yo tengo que hablar con el presidente y con sus funcionarios, por supuesto, aunque no estemos de acuerdo y aunque hagan los desastres que hacen. Está claro. Pero esa convocatoria no sucedió aún. No, y recién veía algunos gobernadores también, nosotros tenemos un chat, digamos, tenemos un espacio de intercambio y nadie habló de eso, y después los que somos gobernadores del peronismo o de la oposición, nadie reportó ningún contacto del gobierno nacional todavía, pero yo creo que cuando yo le pedí a Milei que me llamara, y creo que no lo hace porque no se atreve a hacerlo, ¿no? Porque debería... No se anima a llamarte. Y con un poco de respeto. Yo nunca nunca le falté el respeto, nunca lo insulté, y no estoy de acuerdo en nada, y me parece un personaje bastante repudiable en sus expresiones, pero creo que institucionalmente tenemos que tener un diálogo respetuoso, porque él fue votado con una mayoría en el balotaje. Ahí lo tenemos, a Axel Kicillof diciendo me tiene que llamar, no me llamó, yo lo repudio, pero tenemos que hablar institucionalmente. Y una gran contradicción nuevamente, porque el gobierno nacional dijo que iba a convocar a los gobernadores, pero todavía ni siquiera llamó a Kicillof. El único que llamó a Kicillof para felicitarlo y le mandó un WhatsApp fue Guillermo Franco, pero todavía no hay convocatoria a los gobernadores, ni la va a haber, Me decía gente de Guillermo Franco que no va a haber una convocatoria porque se dieron cuenta que los gobernadores no están con ganas de hablar si no les dan lo que ellos piden, que son justamente el reparto de los ATN y de los impuestos a los combustibles, que se votó por ley y ahora Milei lo va a vetar. Ya está confirmado que lo va a vetar. Bueno, finalmente perdió la selección argentina, un día tenía que pasó en Guayaquil, y vamos a hablar de eso con el señor Alexis Montiel. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Mariano, ¿qué tal? Buen día para vos, el miércoles para toda la gente. Bueno, peyorativo, ¿no? Decir buen día, ¿no? Después de la caída de la selección argentina en el día de ayer. Bueno, pero es un tropezón, no es caída, digamos, ¿no? Sí, obvio, no, aparte también hay que ver cómo fue el contexto del partido. Fue un partido extraño, yo te digo la verdad, no lo vi en una sintonía
de un equipo que dentro de todo buscó igualar las condiciones. Recordemos que la Argentina a los 32 minutos del primer tiempo sufrió la expulsión de Nicolás Otamendi, que a entender mal y pronto, obviamente Otamendi estaba muy pero muy bien expulsado, porque bueno, se iba de cara solo el delantero del conjunto ecuatoriano. Otamendi obstruye esa jugada, interpone la ocasión manifiesta de gol y bueno, termina viendo la tarjeta roja del árbitro del partido, que bueno, después en el transcurrir del primer tiempo, sobre el final del primer tiempo justamente... Ahí estamos viendo en imagen esa jugada de Otamendi, en donde se lo lleva por delante al ecuatoriano, que se iba derecho para enfrentar al Dibu Martínez, ¿no? Estaba casi ya mano a mano, pero lo cruza sin violencia, pero lo voltea. Entonces cortó una jugada de gol, expulsión. Sí, expulsión, muy bien expulsado estuvo Otamendi. Bueno, Otamendi que también, Mariano, como estábamos contando, ¿no? Entre los nostálgicos, Otamendi también jugó su último partido para la selección argentina a nivel eliminatorias, y esto es un dato llamativo. El próximo partido, obviamente oficial, Otamendi debe cumplir una fecha de suspensión. Y cabe duda de que el primer partido oficial justamente de la selección argentina sea la primera fecha del Mundial. Ajá. Bien, ahora es el primer partido oficial. Si juega amistosos, ¿se cuenta para cumplir la fecha de expulsión o no? ¿Puede jugar los amistosos? No. Los amistosos Otamendi puede jugar la finalísima contra España, porque bueno, esto es una confederación, es una copa confederativa entre lo que pasa entre CONMEBOL, que es la parte de Sudamérica, y lo que pasa con UEFA, que es la parte europea, ¿no? Por haber ganado justamente España la Copa, la Eurocopa en su momento. Entonces van a estar jugando entre los dos, pero es una confederación en sí. El primer partido oficial a nivel FIFA va a ser justamente la primera fecha del Mundial del próximo año, justamente Otamendi, y está entre la lista de los convocados, que debe cumplir una fecha de suspensión. Bien. ¿Cuándo es la finalísima? ¿Se sabe ya? Con España. Hay rumores, Mariano, de que se está corriendo obviamente la fecha FIFA justamente de marzo para poder disputar ese partido. Obviamente que tampoco hay sede, pero todo indicaría que se jugaría en marzo contra España, y obviamente que están buscando lugar. Entre ellos aparece Wembley, allí justamente en Reino Unido, aparece Miami directamente como otra sede para poder jugar justamente la Copa finalísima, o aparece también el Centenario de Montevideo. Así que bueno, uno de esos tres lugares sería la sede justamente del partido entre la final, tanto de España como de Argentina. Recordemos que la finalísima es la final entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa, ¿no? Que fue España. Y el campeón de la Copa América fue Argentina, ¿no? Es así. Argentina la gana en el 2024, justamente en Estados Unidos, y España la termina ganando en Alemania, ¿te acordás? El año pasado. Exactamente. Pregunta, ¿qué te pareció el penal que le cobran a Ecuador? A mi juicio, con toda objetividad, no fue penal. Es decir, los dos fueron a cabecear la misma pelota. Creo que el defensor argentino, hasta intenta... ¿Quién? Tagliafico había sido. Tagliafico. Intenta no hacer foul, pero bueno, el choque es el choque, y si cayeron los dos, ¿no? ¿Vos qué opinás? Claro. Pasa que la elevación justamente del defensor de Argentina, obviamente que los brazos uno lo puede usar o como herramienta o como arma en reglamento de fútbol, ¿no? Y justamente termina ganando la posición primero que nada Tagliafico, pero obviamente que usa los brazos como impulso. En ningún momento tiene la precisión de meterle el codazo en la cara al jugador ecuatoriano. Por eso también te digo que Wilmar Rondón al principio no había cobrado la infracción, si bien lo llamaron del VAR, y obviamente con la repetición la cámara lenta obviamente hace instruir como que, bueno, finalmente Tagliafico termina tocando el rostro del jugador ecuatoriano, y claro, después termina en el penal de Ener Valencia, que termina cambiando por gol. Claro, pero que toque el rostro del brazo no quiere decir que haya habido intención de dar un codazo, y tampoco quiere decir que haya habido codazo. Tampoco Tagliafico se puede cortar el brazo para saltar a cabecear, ¿no? Es decir, se impulsa con el brazo y el brazo roza la cara. No, para mí ni siquiera fue el foul. Esto es lo que me parece. Creo que en una jugada en la mitad de la cancha ni siquiera se cobra ese foul. No, distinto hubiera sido, Mariano, que por ejemplo hubiera tocado primero que nada se hubiera anticipado el jugador ecuatoriano y había tocado él primero la pelota con su cabeza y después venía el codazo de Tagliafico. Ahí sí estaríamos hablando. Exacto. Porque bueno, ya pierde posesión de la pelota, pero bueno, muy mal arbitraje de Wilmar Roldán, la verdad que dentro de todo
en el segundo tiempo termina compensando con la expulsión, obviamente, de Caicedo, y la selección argentina que, bueno, con el ingreso de Julián Álvarez, de Mastantuono, y de todos los cambios que hizo Scaloni, solamente el único destacable de todo esto fue el de Giovanni Lo Celso, que tuvo 2 disparos al arco. Claro, sí, a mí me pareció que esta vez no se pudo reemplazar bien la figura de Messi, ¿no? Primero entró, creo que el Cholito Simeone a ocupar el lugar, obviamente no está a la altura, y después Franco Mastantuono, y no estuvo finalmente Thiago Almada, que lo reservaron, y Thiago Almada creo que hubiera sido otra cosa, ¿no? Mira, yo lo tenía a Thiago Almada entre los titulares, ¿no? Siempre que estuvo hablando de ver qué jugador finalmente termina ocupando la posición de los que ayer estábamos dando alternativa de la selección argentina. Pero bueno, Mariano, la selección argentina dentro de todo cumplió. La verdad que al tener solamente 4 derrotas en 18 fechas de eliminatorias con todos rivales directamente muy, pero muy fuertes, porque las selecciones de Latinoamérica son equipos muy, pero muy preparados físicamente. La verdad que en el día de ayer nos dimos un pequeño sabor semi-amargo, pero bueno, la selección argentina termina clasificando primera con 38 puntos. Exacto, perfecto. Si fuera un campeonato sudamericano estaríamos levantando una nueva copa, ¿no? Yo soy un ferviente impulsor de que haya, de que se torne un campeonato esta eliminatoria, porque finalmente la eliminatoria también es un torneo en donde hay primero, segundo y tercero, ¿no? Bueno, finalmente, ¿qué pasó en el resto de los partidos, Alexis? Bueno, Venezuela terminó perdiendo 6-3 frente a Colombia. Parecía un partido de tenis, ¿no? Con 4 goles de Luis Suárez, justamente uno de los delanteros de Liverpool. Venezuela se queda fuera del repechaje, Mariano, y el que se termina metiendo en el repechaje después de muchísimo tiempo, casi 32 años han pasado finalmente para que Bolivia pueda jugar un repechaje para obtener una plaza para el siguiente mundial. Le terminó ganando a Brasil, nada más ni nada menos que la altura de San José de Oruro, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Lo termina venciendo por 1-0, y Bolivia fue toda una fiesta, porque bueno, Bolivia ahora jugará el repechaje contra un equipo de Oceanía para saber cómo queda deparado, si puede clasificar o no al próximo mundial del año que viene. Muy bien, muy bien. Bien Bolivia, estaban chochos, felices los bolivianos, así que bueno, también digamos que Argentina haya perdido no es tan dramático, porque también Brasil perdió con Bolivia, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Creo que Scaloni después estaba un poquito alicaído, pero tampoco estaba desesperado, ¿no? No, Scaloni entre todo se mostró conforme en la conferencia de prensa, más allá del funcionamiento del equipo, y sí le preocupó obviamente el lugar que dejará Nicolás Otamendi, porque dijo que es una baja sensible, pensando ya obviamente en el equipo para poder jugar el mundial el año que viene. Excelente, Alexis, te mando un abrazo y bueno, la seguimos mañana, ¿eh? Hasta mañana, Mariano, nos vemos. Hasta mañana. Bueno, Guillermo Francos hizo un tuit en este momento, ya nos estamos despidiendo. Vamos a ver por qué hay novedades de último momento. Está reunido el gabinete en la sala de situación. Y Guillermo Francos dice, siguiendo instrucciones del presidente Javier Milei con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la mesa federal junto al ministro de Economía Luis Caputo y el flamante ministro del Interior catalán Lisandro. Esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado. Estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio. Guillermo Francos entonces dice que se constituye la mesa federal junto al ministro de Economía Luis Caputo y al ministro catalán, pero todavía no llamaron a ningún gobernador. Nos vamos, mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana. Esto fue Unas Cuantas Verdades por Ecomedios AM 1220 y hasta mañana. Chao. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información